Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, deseándoles como siempre que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Los saludo con mucho amor y los abrazo de alma a alma. Pues tenemos una semana por demás interesante en este mes de junio, donde tendremos ya varios planetas retrógrados, ya los traemos por ahí desde hace pues varias semanas y algunos meses. Y bueno, les aviso que no se me agobien y se me inquieten cuando decimos planetas retrógrados. No pasa absolutamente nada, al contrario. Es mejor porque reobservamos, reanalizamos, revisamos, reordenamos. En esta semana tenemos el eclipse solar, luna nueva. Cuando es luna nueva es cuando son los eclipses solares. Luna llena son eclipses lunares. El eclipse lunar, que es solar, que es el 10 de junio, va a ingresar a las 5 de la mañana con 41 minutos hora del centro. Además, tenemos una semana muy interesante que nos va a provocar a todos para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Estamos sintiendo, ahora sí que pues ya no tarda en ingresar el sol en el signo de cáncer, que eso va a ser el 20 de junio, pero ya vamos sintiendo las energías maravillosas de la sensibilidad de los cáncer y traemos la salida de Mercurio retrógrado el 22 de junio. Así que si las cosas no se te están dando como tú lo traías en mente o se están deteniendo un poco, solamente dale tiempo al tiempo. Ahora que ingrese la luna nueva el 10 de junio con el maravilloso eclipse solar, que hay que cargarnos de energías y recordar que cuando es luna nueva hacemos nuestras intenciones, ¿verdad? Bueno, cuando es eclipse solar son 3 lunas nuevas, así que las intenciones se multiplican. Desde ya ve pensando tus maravillosas intenciones. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Escucha tu voz interior antes de tomar decisiones o determinaciones o hagas negociaciones en tu ambiente profesional. Los impulsos son buenos, pero en ocasiones te llevan a pisar lugares que no hubieras querido pisar. Observa, checa, analiza antes de tomar las decisiones importantes porque tienen que ver con tu vida económica y tu vida financiera. El 10 de junio, que ya vamos a estar con la luna nueva, ahora sí, adelante, hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Aprovecha todavía estos días, mi querido Aries, para reencontrarte contigo. No te enfades contigo mismo, no te exageres. Las cosas que estás viviendo simplemente son un gran crecimiento para tu conocimiento. A partir del 10, 11 y 12 son días muy importantes en tu vida de sorpresas, de reconocimientos, de cambios en tu forma de ver la vida, que van a ayudarte a impulsarte para que hagas algo nuevo o diferente en tu vida personal, la cual te va a provocar para que saques de ti toda esa creatividad e inicies algo por tu cuenta. Para los Tauro, renacimientos importantes, cambios, transformaciones, oportunidades, sale algo nuevo de tu yo, de tu ser, de tu interno, dándote tu sitio, tu lugar. Venus te está aspectando de manera bella, que es tu propio planeta, llenándote de amor, de alegría, de felicidad, de planes nuevos y además, bueno, ya sabes que este eclipse te va a dar especialmente en tu vida personal y en tu vida económica. Así que aprovecha este eclipse en Géminis que te va a dar muy, pero muy buenos aspectos en tu comunicación y en las negociaciones que debas de hacer a partir de ya. Estas próximas semanas son muy importantes y muy efectivas en tu vida, mi querido Tauro. Tú sabes que aquello que no has hecho, aquello que no has cerrado, aquello que has dejado de hacer o de decir, es tiempo de hacerlo, es tiempo de decirlo y es tiempo de enfrentarlo para que todo se marque a tu favor y a favor de tus seres amados. Los Géminis están pasando por una época por demás fenomenal, espectacular y sensacional. Ahora que viene el eclipse en su signo, bueno, definitivamente
tiempo de ganar, ahora sí que en toda la extensión de la palabra, ¿verdad, mi querido Géminis? No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Sí, por supuesto, liberarte de ataduras, liberarte del qué dirán, liberarte de los comentarios malintencionados, mi querido Géminis. Si te están señalando, te están criticando, tú nada más dile: si mi brillo te molesta, ponte lentes porque ahí viene el eclipse en mi signo y voy a brillar todavía más. Es tiempo de confiar en ti. No detengas tus pasos por los ladrones de sueños, déjalos que sigan hablando. Tú dale con ganas, con ánimo, con alegría, porque estás brillando mucho. Sigue brillando, sigue avanzando, tanto en lo personal, familiar, sentimental, profesional, pues todo está a tu favor, mi querido Géminis. Para los cáncer, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Tú requieres y necesitas paz, amor, serenidad, tranquilidad. En ocasiones buscas demasiado afuera de ti y es en tu interior. Y eso hace en muchas ocasiones, mi querido cáncer, que culpes a lo que está a tu alrededor porque las cosas no están funcionando. Es un reencontrarte contigo, es un amarte contigo, es un darte a ti mismo, un reconocerte como lo que tú eres. Esta semana es buenísima. El eclipse te va a dar exactamente en el punto exacto que necesitas amarte, quererte, valorarte, respetarte para que cierres ciclos, cierres filas, hagas cosas nuevas, cosas diferentes, ponerte a mero adelante de la fila, mi querido cáncer, porque en la medida que tú te ames, te valores, te respetes, exactamente lo mismo que van a hacer. No necesitas enfadarte ni ofuscarte. Es tiempo de decir, yo merezco amor, paz, armonía y tranquilidad y me reencuentro conmigo mismo y mis piezas perdidas. En lo profesional estás de maravilla. Ahí todo se marca súper bien. Se ve que vas a hacer un cambio de casa, una remodelación. También muy buena fortuna, ¿eh? Que está llegando a tu vida y mucha atracción y magnetismo para los Leo. Todo lo que está pasando por tu mente como varita mágica se te está haciendo realidad. Así que, ¿qué tal andas pensando, mi querido Leo? ¿Estás pensando bien? ¿Estás pensando positivo? ¿Estás pensando en abundancia y en prosperidad? Bueno, continúa de esa forma. Este eclipse te aspecta muy bien porque recuerda que Géminis y Leo, pues son partners, son buenos amigos, se llevan muy bien. Y te va a ayudar a ti especialmente para hacer todo aquello que habías dejado para después, que habías estado postergando, que lo hiciera otra persona, que a mí no me tocaba. Pues no, ahora resulta que vas a tomar por todos los medios las riendas de tu vida. Y eso es maravilloso, porque al tomar las riendas de tu propia vida, sabiendo que aquí traes comezón, aquí te vas a rascar, no estás esperando nada de nadie, eso te va a abrir grandes canales de abundancia, de prosperidad, de muchísimo triunfo y también utilizando tus contactos, tus relaciones sociales. Es tiempo de aprovechar todo lo que tú has dado a los demás, es tiempo de recibirlo. Te invito a que mantengas los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo, agradeciendo todo lo que la vida te está dando. Estoy clara totalmente que trabajas mucho por ello y lo logras, pero el agradecimiento te va a multiplicar absolutamente todo. Para los Virgo, paciencia, prudencia, perseverancia, tenacidad son palabras muy, muy de Virgo. Y esta semana todo funcionando a tu favor, pero sí importantísimo repetirte a ti mismo como mantra: paciencia, prudencia, perseverancia, paciencia, prudencia, perseverancia, para que no te me enganches de ningún tipo de comentario negativo ni malintencionado. Recuerda que si te señalan o hablan de ti a tus espaldas, pues es que entonces tú vas adelante y ellos van atrás. No te inquietes ni te desesperes por chismes, dimes, diretes o comentarios de pasillo. Si tú sabes quién eres y qué quieres, sigue ese camino, sigue hacia adelante y sigue brillando. Noticias lindas que va a haber en tu hogar y en tu ambiente social con aplausos, recompensas, cambios en tu economía y cambios en tu vida profesional, por supuesto, muy positivos y favorables. La invitación es a darle más espacio a tu persona y evitar cualquier tipo de celos en tu relación sentimental. Para los Libra, ¿estás esperando cambios en tu economía? ¿Estás esperando cambios en tu vida profesional? Ya vengo platicándotelo hace varias semanas. Bueno, siguen las cascadas
de triunfos, de éxitos, de abundancia y de prosperidad. En la medida que tú confíes, creas y eleves tu seguridad, tu amor propio, tu autoestima, todo se va a multiplicar. Lo sé perfectamente bien porque los Libra, con esa atracción química, sonrisa y magnetismo que tienen, bueno, cualquier puerta por más cerrada que esté, la abren. Esta semana no va a ser la excepción. Libra, te invito a que aproveches este próximo eclipse porque está en Géminis. Géminis es aire, eso te aspecta a ti muy lindo. Así que hacer tus decretos, hacer tus visualizaciones y hacer tus intenciones desde ya para que las tengas listas para este próximo 10 de junio. Sé que traes en mente algo sobre casa, puede ser remodelaciones, compras, venta, te lo sigo insistiendo porque sigue marcándose. Es importante que te pongas con las antenas psíquicas muy elevadas y muy atento a todo lo que está pasando a tu alrededor, porque hay señales que valen muchísimo la pena para las próximas decisiones que vas a tomar en tu vida personal y profesional. Para los escorpiones, lo único que tienes que hacer es guardar el corazoncito en un cajón y tomar decisiones. Quitarte el antifaz de los ojos, empujar la puerta porque ni cerrada está. Quiero decir, es tiempo de actuar, mi querido escorpión. Lo puedes pensar, lo puedes imaginar, lo puedes sentir, quiere decir que lo puedes hacer, porque pensar es crear. Lo has pensado desde hace mucho tiempo. Es tiempo de hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Por eso puedes andar un poco incómodo, inquieto, desesperado, tal vez hasta aburrido, porque eres una gente muy fuerte, muy creativa, muy intuitiva, ¿qué te digo? Con esa química y atracción y esa capacidad de caerle bien a todo mundo, momento de avanzar en todos los planes que tienes sin esperar que los demás vengan a hacerte algo. Es tiempo de utilizar tu fuerza, tu poder y te repito, la puerta solamente hay que empujarlas, tienes todas las de ganar absolutamente. Quítate el antifaz de los ojos y haz que las cosas sucedan. En las cuestiones sentimentales, hay que llegar a acuerdos con sonrisa, con amor, con confianza, con comunicación, porque recuerda, mi querido escorpión, algo muy importante. Trabajos puede haber muchísimos, pero la familia es la familia. Mantener la familia unida, eso es lo más valioso y es el tesoro más importante de todos. Para los Sagitarios, tenemos fuerza, poder, energía, capacidad. Es momento de hacer muchas cosas que hemos estado dejando para después. Hemos dejado muchas cosas por los demás. Ahora es momento de abrir círculos de confort, círculos de comodidad, hacer cosas nuevas, cosas diferentes, sacar muchas cosas del ropero, del tintero, lo guardado, guardar corazón en un cajón, porque si nos ganan las emociones, nos ganan los romances, los amores, dejamos de hacer muchas cosas por el amor. Así que ahora es el momento de hacer cosas para seguir brillando, para seguir avanzando. Está muy bien aspectada tu casa de la profesión con triunfo, éxito y abundancia. Está el eclipse que acaba de pasar. Eclipse en tu signo. Eclipse lunar. Viene eclipse solar en Géminis. Géminis y Sagitario son muy amigos. Quiero decir que estás entre eclipses para triunfar, avanzar, hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Traes en mente cambiarte de casa o remodelarla. Puedes hacerlo desde ya. La sugerencia es esperar un poquito allá por empezar a ver desde ahorita si gustas para hacer los cambios a partir de entre agosto y octubre serían meses perfectos para realizarlo. Para los Capricornio, rompiendo barreras, grilletes, ataduras mentales, emocionales, quitándote todo lo negativo que estaba a tu alrededor, alejándote de tóxicos o tú mismo quitándote todo ese lado tóxico que te llevaba muchas veces a detener tú mismo tus pasos con tus comentarios hacia ti mismo. Esa lengua mental que en ocasiones da mucha lata, ¿verdad, mi querido Capricornio? Bueno, sé que este maravilloso Saturno, tu planeta en el signo de Acuario, te ha dado grandes oportunidades en este año y las que siguen. ¿Por qué? Porque vas a darte ese permiso de amarte, valorarte, quererte, respetarte, porque tienes todas las de ganar. La fuerza, el poder, la energía, la capacidad, la inteligencia, porque no es tiempo de pensar mucho las cosas. Así que esas nuevas propuestas que están llegando a tu vida no es para hacerlas a un lado, es para tomarlas, para hacerlas, para quitarte, como te dije, grilletes, estacas mentales y limitaciones. Es tiempo de ganar, mi querido Capricornio.
Para los Acuario, puedes andar con presión, tensión, agobios, angustias, porque en ocasiones te tomas la vida muy en serio. Te ocupas mucho del pasado y del futuro. No te inquietes por lo que ya pasó o por lo que va a llegar. Ocúpate por el día de hoy, mi querido Acuario, el aquí y el ahora. Algo muy característico en ustedes, pero en ocasiones solamente lo dicen, mas no lo hacen. Así que si quieres que las cosas sucedan, pues hay que ponerse en acción. Y es momento de actuar, de hablar, de expresar, de comunicar. ¿Quieres hacer algo nuevo, algo diferente? Manda, haz esa llamada, toca esa puerta, manda ese correo, haz que las cosas sucedan. Te lo sigo insistiendo. La buena fortuna está contigo. En ti está que ese triunfo y esa abundancia estén y se abran y se queden, pero tienes que empujarlo. No te tomes las cosas tan en serio, no te agobies por cosas que no tengan la menor importancia. Todo en esta vida se llama crecimiento, aprendizaje y maduración. De que las cosas están a tu favor, sí, sí están a tu favor. Y este próximo 10, 11 y 12 son fenomenales. Haz que las cosas sucedan. Tú puedes, mi querido Acuario. Y para los Piscis, vienen grandes cambios en tu vida económica. Llega un dinero que no esperabas. ¿Cómo nos llega un dinero que no esperamos? Por cualquier forma. Un dinero que encontraste en tu casa, en tu cartera, en tu suéter. Un dinero que te debían. Algo que te llega, pero de que te llega dinero, te llega dinero. También muy buenos cambios en tu vida personal que te están provocando muy buena abundancia económica, porque cuando los Piscis están relajados, tranquilos, serenos, enamorados y se sienten cuidados, mimados y apapachados, se les multiplica la abundancia laboral, profesional y económica, y es lo que está pasando en tu vida, mi querido Piscis. Además, créeme que este próximo eclipse te va a dar una intuición y una percepción espectacular. Desde ya empieza a hacer por ahí tus intenciones, qué intenciones quieres para esta próxima luna nueva en eclipse, casi nada, ¿verdad? Que va a caer nada menos que en tu casa personal, en el hogar. Esas energías mágicas que tienes se marcan muy buenos tránsitos a tu casa, la casa número uno, tuyo, a la de tu hogar, que es para ti sumamente importante, y a tu vida profesional. Como te dije en un inicio tu economía se marca fenomenal, así que puedes tal vez saldar algún tipo de deudas o iniciar algo nuevo o hacer algo de inversiones, pero se marca muy positivo en todos los sentidos. Muchísimas gracias por acompañarme, que tengan lo mejor de lo mejor, porque todos y cada uno de ustedes se merecen mucha luz, paz, amor, armonía y tranquilidad. Oigan, gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por cada vez hacerlo crecer y crecer y crecer cada vez más. Si no te has suscrito, bueno, pues suscríbete, ¿no? Ponle dedito para arriba, ponle campanita y platícale a tu familia y a tus amigos de nuestro canal. La familia Movic les dice a todos y a cada uno de ustedes muchas gracias. De igual manera, yo les digo muchas gracias, porque en el agradecimiento está todo. Y en el agradecimiento se abren todos los canales. Y gracias a ustedes estamos creciendo mucho y eso me llena muchísimo de alegría, porque era mi intención. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.